Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda presenta Palabra de Gracia. Bienvenidos. Muy buenas tardes, estimados hermanos. Les saludamos en la paz del Señor. Por la gracia de Dios estamos una vez más al aire, entrando a sus hogares a través de estos medios de comunicación y una vez más presentar al programa Palabra de Gracia. Es un espacio auspiciado por la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda. Hermanos, este programa queremos saludar y primeramente a nuestros hermanos que nos escuchan desde diferentes puntos de la ciudad de La Paz, a hermanos que viven allá en el sector de la zona sur, Achumani, Calacoto, Obrajes, Echasquipampa. Mandar un caluroso saludo a nuestros hermanos en la fe. También a hermanos que tal vez nos sintonizan desde la zona norte, Achachicala, Purapura, Vinotinto. También mandar un saludo en especial para nuestros hermanos en la fe. También, ¿por qué no decir a nuestros hermanos de la ciudad del Alto? Así es, nuestros hermanos de la ciudad del Alto, por allá en el sector de Villa Mercedes, Villa Adela, en la zona de Sencata, zona Amor de Dios, la 16 de julio, Villa Dolores, Río Seco, Extranca y aledaños. Mandamos un saludo a todos nuestros hermanos que se han puesto en estos momentos en sintonía, al vivo a través de Facebook. Y una vez más, darles la cordial bienvenida a este su programa Palabra de Gracia. Hermanos, el día de hoy vamos a empezar una nueva serie de estudios. Así es, hermanos, la anterior semana, los dos primeros programas lo hemos dedicado para hablar de manera general lo que es el tema sobre una confesión de fe. ¿Qué es una confesión de fe? La necesidad de una confesión de fe y de pronto cuál sería su utilidad, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de una confesión de fe? Pero el día de hoy, hermanos, vamos a empezar una nueva serie de estudios, al cual lo hemos denominado el Ordo Salutis. Así es, hermanos, Ordo Salutis. ¿Qué es el Ordo Salutis? Dirá alguno. Quédese en sintonía del programa y vamos a estar compartiendo el significado, la implicancia y todo lo que significa el Ordo Salutis. Pero recuerden, hermanos, a partir de hoy empezamos esta nueva serie de estudios titulado el Ordo Salutis. Hermanos, vamos a entrar a una pausa musical, vamos a escuchar un cántico espiritual y posterior a ello estaremos orando por el programa, estaremos también dando algunos anuncios de nuestra congregación y luego entraremos de lleno al estudio de la fecha. Recuerden, hermanos, están en su programa Palabra de Gracia. Bienvenidos. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor con el corazón. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor con el corazón. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor con el corazón. Oh, gloria a Cristo Jesús. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor con el corazón. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor con el corazón. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor con el corazón. Oh, gloria a Cristo Jesús. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor. Estás escuchando Palabra de Gracia. Oh, gloria a Cristo Jesús. Olvidemos nuestro ser,
Señor, Él viene ya. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor, Él viene ya. Él viene ya, Cristo Jesús. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor con el corazón. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor con el corazón. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor con el corazón. Oh, gloria a Cristo Jesús. Amén. Ahí estábamos escuchando ese precioso cántico espiritual de la voz de nuestros hermanos de Maranatha. Bueno, hermanos, vamos a empezar nuestro tiempo de estudio. Vamos a doblegar nuestros corazones al Señor. Vamos a orar pidiéndole la sabiduría, pidiéndole el entendimiento, el discernimiento, para que pueda abrir nuestros corazones y así poder retener la palabra de Dios. En el lugar donde esté, hermano, hermana, le pido que pueda inclinar su rostro y que oremos todos juntos al Padre. Oremos. Señor amado, Padre Celestial, por tu bondad y misericordia, estamos una vez más al aire a través del Facebook para compartir más de tu palabra, Señor. Nos has convocado en tu bendita providencia para que podamos hablar aspectos sobre nuestra salvación. Y te agradecemos, Señor, porque eres bueno y en tu bondad infinita estás permitiendo de que muchos hermanos en la fe podamos conocer más de ti, conocer más de tu gracia soberana. Te pido que puedas darnos entendimiento, discernimiento y abras nuestros corazones para recibir tu buena palabra. Que esa palabra que vamos a compartir, Señor, no pueda llegar vacía, sino que pueda dar su fruto en su tiempo por la obra de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito. Todo esto te lo pedimos, te lo rogamos en los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, quiero empezar haciéndoles una pregunta. Para empezar el estudio, quiero plantearles una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado o te has puesto a pensar cuándo empezó tu salvación? Es una interesante pregunta, ¿verdad? ¿Alguna vez te has preguntado cuándo empezó tu salvación? ¿O quién participa en la salvación? ¿Es el hombre quien toma la iniciativa en la salvación? Bueno, estas preguntas y otras más tal vez han surgido en la mente de cada uno de nosotros cuando hemos empezado tal vez en el camino de la fe. En el momento en que se nos ha compartido el Evangelio, hemos comprendido por la gracia de Dios de qué se trata el Evangelio, cuál es nuestra condición sin Cristo y cuál es de pronto la consecuencia de ese estado. Han empezado a surgir en nosotros preguntas como estas, ¿no? ¿Cuándo empezó mi salvación? ¿De qué manera se produce mi salvación? ¿Y quién toma la iniciativa en mi salvación, no? Estoy seguro, como les dije, hermanos, que estas preguntas y otras más son las que a veces planteamos en nuestra mente. A muchos cristianos, hermanos, a muchos cristianos en la actualidad, tal vez no les da mucho interés estudiar la salvación o cómo se ha producido la salvación en sus vidas. Pero, como les dije al principio del programa, el día de hoy vamos a empezar un estudio concerniente al Ordo Salutis. El programa de hoy será un aspecto introductorio para saber qué es, qué consiste y qué conllevará a estudiar el Ordo Salutis. Pero para responder las preguntitas que habíamos planteado hace unos minutos atrás, como les dije, hermanos, hay muchos cristianos o hay hermanos en la fe que no les da mucha importancia estudiar este tema, la salvación. Pero en honor a la verdad,
tenemos que estudiarla para tener un panorama más claro sobre lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas en cuanto a la salvación. Y por eso, hermanos, hay un término que ya lo hemos mencionado, llamado Ordo Salutis. Para creyentes en la fe, les es muy pavoroso escuchar estas palabras. Algunos quieren rehusar a escucharlas. Es más, se molestan al escuchar términos así, ¿no? Ordo Salutis, ¿qué es eso? No, háblame de la Biblia. Bueno, tienen toda la razón, pero quisiéramos que nos puedan prestar atención para explicar de qué se trata y así podamos conocer un poquito más sobre aspectos teológicos para ponerlo en la práctica cristiana. En realidad, la palabra o los términos Ordo Salutis no deberían de causar algún tipo de miedo o desprecio, ya que estas dos palabras son términos del latín que se las puede traducir al español o al castellano. Por ejemplo, el término o la palabra ordo significa orden, así es. Ordo significa orden y la palabra salutis significa salvación. Vuelvo a repetir, el término ordo significa orden y la palabra salutis significa salvación. Dos términos del latín que traducidos al castellano significaría el orden de la salvación. Entonces, si en alguna prédica, si en alguna enseñanza o si usted escucha algún predicador mencionar Ordo Salutis o lee en algún libro Ordo Salutis, quiérase y entiéndase que se habla sobre el orden de la salvación. Ese es el significado, el orden de la salvación. Ahora, hablando un poquito de historia sobre este término, el Ordo Salutis, hermanos, fue utilizado por primera vez por un teólogo luterano llamado Karpov. Así, lo repito, el teólogo luterano Karpov fue utilizado por primera vez por este teólogo y lo utilizó allá en el año 1723. Y el propósito de utilizar estos términos por parte de este teólogo Karpov fue para explicar que las escrituras mencionan ciertos aspectos en la salvación. Utilizó estos términos para explicar que la palabra de Dios habla sobre ciertos aspectos de la salvación. Sin embargo, no todos han llegado a tener la misma concepción en cuanto al orden de la salvación. O sea, me refiero que, si bien es cierto de que se habla de la salvación, no todos llegan a concordar en el orden. No todos llegan a estar de acuerdo en cuanto a los elementos de esa salvación. Claro que el punto focal o esencial es hablar de la salvación misma, pero no todos están de acuerdo en cuanto al orden. Algunos añaden, otros sustraen, pero al final se habla de la salvación. Sin embargo, al estudiar el Ordo Salutis, hermanos, es necesario aclarar que esto del Ordo Salutis no se lo debe de entender como un orden cronológico. Repito otra vez, estudiar el Ordo Salutis no necesariamente nos debe de llevar a comprenderlo como un orden cronológico. Eso significa de que si pasa esto, inmediatamente tiene que suceder esto. Y después de esto, inmediatamente tiene que suceder eso. Así de manera cronológica. No, estudiar el Ordo Salutis no nos llevará a entender eso en orden cronológico, sino que estudiar este tema nos llevará a comprenderlo en un orden lógico. ¿Por qué? Porque va a haber muchos puntos que vamos a señalar posteriormente, va a haber muchos puntos o elementos que van a suceder de manera inmediata al mismo tiempo. Puede ser que 2, 3 o 4 elementos ocurran en un mismo instante, pero si lo queremos entender en un orden cronológico estaríamos diciendo, primero pasa esto, y si pasa esto, recién pasará esto. Y si no llega a pasar estas cositas, entonces no llegará a pasar esto. Me refiero a eso. Entonces, repito, hermanos, estudiar el Ordo Salutis no necesariamente es aplicarlo o entenderlo en un orden cronológico, sino en un orden lógico, debido a que muchos puntos de la salvación ocurren en un mismo momento. Pero por otra parte, hermanos,
Para poder comprender un poco más sobre el aspecto del orden de la salvación, han surgido palabras técnicas que son teológicas que nos ayudarán a comprender de una manera más aplicativa este tema del orden de la salvación. Bueno, tal vez para muchos de ustedes hablar o escuchar términos técnicos, teológicos, puede ser algo raro, puede ser nuevo o novedoso, ¿verdad? Pero es necesario explicarlos para que podamos entenderlo mejor, este tema del Ordo Salutis. Les había dicho que hay términos teológicos que nos ayudan a comprender de la manera más aplicativa posible la doctrina de la salvación, el Ordo Salutis. Estas palabras son 4. Me refiero al monergismo, sinergismo, instantáneo y proceso. Repito, son 4 palabras, 4 términos que nos ayudarán a entender un poco más, de manera más aplicativa, el Ordo Salutis. Monergismo es el primero, el segundo es sinergismo, luego vemos la palabra instantáneo y por último el término proceso. Son 4 términos, hermanos: monergismo, sinergismo, instantáneo y proceso. Pero vamos a explicar cada uno de ellos. Por ejemplo, monergismo. La palabra monergismo significa que solo uno actúa u opera en algo. Solo uno actúa u opera en algo, en una acción. En el caso del orden de la salvación, significaría que solo Dios obra de manera soberana en la salvación. Eso significa monergismo. Solo uno opera en el proceso de la salvación. Segundo, sinergismo. La palabra sinergismo significa dos cosas o 2 personas operando o actuando en algo. Eso es sinergismo. 2 personas, 2 elementos que operan o realizan una acción sobre algo. Pero si esto lo entendemos en el orden o en la doctrina del Ordo Salutis, significaría que hay 2 personas que están obrando o que están trabajando en la salvación. Y estas 2 personas serían Dios y el hombre. Dios y el hombre. Entonces ya tenemos el significado de 2 palabritas. Primero, monergismo, que dijimos que en el tema del Ordo Salutis solo Dios de manera soberana obra en la salvación. Y sinergismo significa que 2 personas están trabajando en la salvación, a decir, Dios y el hombre. Hay una tercera palabra que habíamos mencionado y esta es instantáneo. La palabra instantáneo en su comprensión más sencillita y básica significa al instante, al cachito. Bueno, algunos de nosotros utilizamos, ¿verdad?, esos términos, al cachito, que también puede ser entendido como en ese mismo instante. En ese mismo momento, no tiene que pasar largo tiempo para que ocurra algo. Eso es el significado de la palabra instantáneo. Y esta palabra instantáneo ha sido utilizado en algunos aspectos de la salvación para explicar que ocurre en un momento dado. No es gradual, no es algo progresivo, ocurre en un momento dado. Por ejemplo, cuando usted ha escuchado el Evangelio y ha creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se ha producido el nuevo nacimiento, la regeneración. Y la regeneración o el nuevo nacimiento no ocurre pues de manera gradual. No significa que hoy he nacido de nuevo y mañana voy a nacer más de nuevo y posteriormente más de nuevo y así a medida que pasa el tiempo. No, el nuevo nacimiento ocurre una sola vez. No ocurre de manera progresiva o gradual, no es algo que está en constante crecimiento, ocurre una sola vez. Entonces, el término instantáneo nos ayudará a entender que hay ciertos elementos de la salvación que ocurren en un mismo instante, que no será gradual, que no será algo progresivo, sino que se da en un solo momento. Pero en cambio, la cuarta palabra que hemos mencionado, que es proceso, significa que hay aspectos de la salvación que se van desarrollando con el tiempo de manera gradual. Por ejemplo,
la santificación. No significa que cuando hemos sido salvados, hemos nacido de nuevo y somos considerados santos delante del Señor, no significa que ya la santificación ya fue ganada y lograda y nada más tenemos que hacer. No, tenemos que entender que la santificación ocurre hasta que muramos o hasta que el Señor venga por nosotros. Y eso es algo gradual, es algo progresivo, es algo que está en proceso. Es algo que está en proceso. Entonces, hermanos, como se darán de cuenta, estos 4 términos teológicos o técnicos, como quieran llamarlo, nos ayudan a entender un poco más sobre el aspecto de la salvación, sobre el aspecto del orden de nuestra salvación. Entonces, la utilización de estos 4 términos nos ayudan a comprender de manera sencillita el Ordo Salutis. Vamos a seguir hablando sobre este tema, hermanos, pero antes vamos a escuchar un cántico espiritual y posteriormente seguiremos dando continuidad al tema del Ordo Salutis. Recuerden, hermanos, están en su programa Palabra de Gracia. Así es, hermanos, están en su programa Palabra de Gracia. Y bueno, ahí estábamos escuchando a nuestros hermanos de la Iglesia Bautista Reformada de los Lagos entonando el Salmo 145. Bueno, habíamos indicado antes de la pausa musical que hablar de la salvación no son aspectos que tienen que ser desconocidos por el pueblo de Dios, debido a que hay personas que el día de hoy no le prestan atención a este tema. Le tienen cierto pavor, o sea, no le ponen interés. Pero también hay un grupo de hermanos que se han hecho preguntas, se han cuestionado en cuanto a su salvación y se han estado preguntando ¿cuándo empezó la salvación? ¿Cuándo empezó mi salvación? ¿Quién participa en mi salvación? O de pronto, ¿quién toma la iniciativa en este tema de la salvación, no? Son preguntas, son interrogantes que de alguna u otra manera todos las hemos planteado en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Y dijimos que para responder estas preguntas, estas cuestionantes, hay una doctrina, la doctrina del Ordo Salutis, que para muchos les causa pavor, les causa tal vez cierto temor, e incluso no quieren escucharlo porque dicen, bueno, ¿qué es eso? Bueno, hábleme de la Biblia, hermano, hábleme más del Señor, hábleme más de mi salvación, ¿no? Bueno, está bien, pero dijimos de que no tendrían que tener miedo o desprecio a estas palabras, debido a que son términos del latín
que traducidas al castellano o cuyo significado en castellano es el orden de la salvación, debido a que la palabra ordo significa orden y la palabra salutis significa salvación. Entonces su traducción sería el orden de la salvación. También habíamos mencionado que estos términos ordo salutis fue utilizado por primera vez allá por el año 1723 por un teólogo luterano, Carpo. Así es, el teólogo luterano Carpo, y lo utilizó para explicar que las escrituras mencionan ciertos aspectos sobre la salvación. De ahí en adelante han sido utilizados por diferentes teólogos, y si bien todos concuerdan que se habla de la salvación de alguna manera, no todos llegan a concordar en que se habla del mismo aspecto, o sea, que tengan los mismos elementos y que se aplique de la misma manera, ¿no? Todos tal vez de pronto tienen o difieren sobre ese punto, pero que al final concuerdan que se habla de la salvación. Pero dijimos que al estudiar este tema del ordo salutis, el orden de la salvación, no necesariamente tendríamos que verlo de un orden cronológico, porque no es que depende de algo para que ocurra esto. El ordo salutis no nos enseñará ese orden, sino que debemos de comprenderlo en un orden lógico. Más que cronológico, debemos de entenderlo en un orden lógico, porque hay muchos puntos de la salvación que ocurren en un mismo momento. No ocurren de manera dependiente en un aspecto cronológico, sino que muchos de estos puntos de la salvación ocurrirán en un mismo momento. Pero dijimos que para entenderlo de la manera más aplicativa posible, hay 4 palabras, ¿no? 4 palabras que son utilizadas para comprender el ordo salutis. Nos referíamos al monergismo, al sinergismo, al instantáneo y al proceso. Y también habíamos dado el significado de cada uno de estos términos. Habíamos dicho que la palabra monergismo significa el obrar o la acción de una persona sobre algo. En el caso de la salvación dijimos de que esa persona es Dios, que de manera soberana obra en nuestra salvación. También dijimos que el término sinergismo significa que 2 personas operan o actúan en una acción sobre algo. En este caso dijimos sobre el orden de la salvación se refiere a Dios y el hombre. También habíamos mencionado que el término instantáneo significa que hay aspectos de la salvación que no ocurren de manera gradual, como es el caso de la santificación, sino que ocurren en un momento dado, en un mismo instante. O sea, ocurren una sola vez. Y habíamos puesto, por ejemplo, la regeneración, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no significa que hoy he nacido de nuevo, mañana voy a nacer más de nuevo y así sucesivamente de manera progresiva. No, instantáneo significa que ocurre en un momento dado y para luego no volver a repetirse. En cambio, el término proceso significa que hay aspectos de la salvación que se van desarrollando con el tiempo. Y ahí habíamos mencionado el tema de la santificación. Entonces, hermanos, recuerden que hay 4 términos que nos ayudan a entender de manera sencillita el ordo salutis. Pero la pregunta que tal vez usted se está haciendo es, ¿cuáles son esos puntos de la salvación? Hay 4 términos, ¿verdad?, que nos ayudan a entender los puntos de la salvación. Y la pregunta es, ¿cuáles son esos puntos de la salvación? Estos puntos de la salvación son 9. Y les repito, no debe entenderse de una manera cronológica, sino de manera lógica. Estos puntos son los siguientes. Primero, la elección. Ese es el primer punto, la elección. Segundo, el llamamiento. Primero, la elección. Segundo, el llamamiento. Tercero, la regeneración. La regeneración. Cuarto, conversión. Quinto, justificación. Hasta ahí ya llevamos 5 puntos. Primero, elección. Segundo, llamamiento. Tercero, regeneración. Cuarto, conversión. Quinto, justificación. El sexto, adopción. La adopción. El séptimo punto en el ordo salutis es la santificación. Es el séptimo punto, la santificación. Como penúltimo punto está la perseverancia. La perseverancia. Y por último tenemos a la glorificación. Entonces ahí tenemos los puntos en el ordo salutis: elección, llamamiento, regeneración,
conversión, justificación, adopción, santificación, perseverancia y glorificación. Esos son los 9 puntos en el Ordo Salutis que nos ayudarán a entender de manera lógica el orden de la salvación. Ahora, es cierto, hermanos, que estos 9 puntos no se hallan pues en un texto, no se hallan en un solo texto de las Escrituras. Eso es verdad, pero eso no debe ser un problema para nosotros, porque, por ejemplo, en la Biblia nosotros no encontramos así de manera explícita el término Trinidad, ¿cierto? No encontramos. A ver, usted busque en la Biblia, busque ver en su concordancia bíblica, no va a encontrar el término así de manera explícita, literal, Trinidad en la Biblia. Pero eso no significa que, porque no esté en la Biblia así el término Trinidad, no sea bíblico. Nosotros creemos en la Trinidad bíblica, creemos, aunque no esté de manera muy expresa en las Escrituras, pero sí profesamos esa fe, sí profesamos esa doctrina porque es fundamental. De la misma manera, hermanos, el hecho de que no existan estos 9 puntos en un pasaje bíblico o en las Escrituras de manera explícita no significa que no sea bíblico. Más al contrario, son bíblicos, es algo bíblico y por tanto se debe de enseñar. Entonces, no hay un pasaje como tal que nos enseñará y nos dirá así de manera explícita, ¿no? Primero, elección, llamamiento, regeneración, conversión, justificación, adopción, santificación, perseverancia y glorificación. No hay un pasaje que hable de eso. Es verdad, no lo hay, pero sí encontramos indicios, pasajes bíblicos que nos enseñan sobre estas doctrinas o sobre estos puntos de la salvación. Aunque es cierto que no hay un pasaje claro sobre estos 9 elementos o 9 puntos de la salvación, sí encontramos un pasaje bíblico base para poder entender al menos ese orden. No tendrán todos los puntos, pero sí tiene una base para poderlo comprender. Vamos al libro de Romanos, el libro de Romanos capítulo 8 en el versículo 30. El libro de Romanos capítulo 8 versículo 30. Este pasaje bíblico es una base para poder entender al menos el Ordo Salutis. Es cierto que no tiene los 9 elementos, pero repito, es la base para comprender que existe ese orden en la salvación. Romanos capítulo 8, versículo 30 dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Por muchos teólogos, este pasaje bíblico es conocido como la cadena de oro, porque nos habla sobre la obra maravillosa de la gracia de Dios en nuestra salvación, porque menciona que el Señor predestinó, y a los que predestinó llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Si se ponen a pensar, hermanos, en este pasaje bíblico se menciona al menos 4 puntos de los 9 que ya hemos mencionado para el Ordo Salutis. Está, por ejemplo, el tema de la elección. El pasaje dice a los que predestinó, es decir, a los que eligió. Luego hace mención al llamamiento, porque dice a estos también llamó. Y ese es el segundo punto del Ordo Salutis, el llamamiento. Luego dice el pasaje bíblico a los que llamó, a estos también justificó. Está hablando de la doctrina de la justificación, que en el Ordo Salutis es el punto número 5. Y el pasaje de Romanos dice y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, la glorificación en el Ordo Salutis es el último punto. Si se dan de cuenta, hermanos, y como verán, es un aspecto base para entender que hay un orden en la salvación y que nos ayudará a entender sobre esa base que hay puntos para comprender de manera más comprensible el Ordo Salutis, el orden de nuestra salvación. Pero hermana, más allá de todo esto, lo que está claro es que la salvación es el acto de la pura gracia de Dios. Es un acto, es la obra de Dios hacia el pecador sin que éste le pueda merecer. Hermanos, más allá de hablar de Ordo Salutis, más allá de hablar de los términos técnicos como monergismo, sinergismo, instantáneo, proceso, incluso más allá de hablar de los 9 puntos del orden de la salvación, más allá de estas cosas, hermanos, lo que quede claro, lo que debe estar bien claro es de que Dios es el que obra de manera soberana en la vida del pecador,
en la vida de este hombre miserable y sin que éste lo pueda merecer. Hermanos, vamos a un pasaje bíblico, Efesios capítulo 2, en el versículo 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Por qué? Porque es un don, es don de Dios, y no es por obras. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, las Escrituras nos enseñan de que la salvación es el acto soberano de Dios hacia el pecador sin que el hombre lo merezca. Y a eso se llama gracia. La gracia de Dios. Hermanos, de principio a fin, la obra de la salvación, el orden de nuestra salvación es producto y tiene su autoría en Dios. Dios es el autor de nuestra salvación y Dios toma la iniciativa en salvarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna en su Hijo amado Jesucristo. Solo Dios, hermanos. Ahora, ¿por qué nosotros no tomamos la iniciativa en el orden de nuestra salvación? Por la sencilla razón de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, ajenos de la gloria de Dios. No amábamos la voluntad del Señor, mas al contrario, odiábamos a Dios. No nos deleitábamos en hacer su voluntad. No es que un día cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes, incluso tal vez siendo adultos, decíamos: bueno, he meditado mucho sobre mi vida y creo que necesito algo que me haga libre. Así que, Señor Dios, tú que estás allá en los cielos, sálvame. Y bueno, mira, estoy tomando la decisión de creer en ti y espero que no me falles. No, ninguno de nosotros hacíamos eso. Ninguno de nosotros pensábamos en decir: bueno, Señor, soy un pecador, he pecado contra ti, he atentado contra tu santidad, he aborrecido lo que tú quieres que ame y he amado lo que tú quieres que aborrezca. Por tanto, Señor, sálvame de mis pecados. Bueno, nadie se levantó y nadie durmió pensando así. Todos hemos nacido ya corruptos. Todos hemos nacido ya inclinados al mal, amando el pecado. Y eso es por naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos llevará a aborrecer a Dios y amar más el pecado. Tan solamente veamos a los niños. Un claro ejemplo son los niños. Usted se preguntará: ¿pero cómo los niños? Bueno, sí, usted va a ver que aún los niños son pecadores. Por ejemplo, cuando están en la guardería, ¿no?, o en la escuelita, siempre andan jugando, ¿no? De alguna manera traen sus juguetitos, los niños sus pelotitas, sus camioncitos, las niñas sus muñequitas, sus cocinitas, ollitas, ¿verdad? Pero en algún momento, cuando juegan con otros niños que de pronto no tienen sus juguetitos y se ven, ¿no?, viendo a los niños cómo tienen sus juguetes y ellos quisieran participar. Los niños que tienen estos juguetes, al mirar a aquellos que no los tienen, los miran con envidia y con recelo y orgullo y agarran, ¿no?, sus juguetitos y dicen: mío, y no lo comparten. No lo comparten, no les da: bueno, te prestaré, jugaremos, acompáñame, yo voy a ser la mamá, tú vas a ser la hijita. No juegan así, simplemente dicen: mío, y se lo llevan, no se escapan, se van a un rincón del salón, del ambiente, pero se van. ¿Eso qué demuestra en un niño? Egoísmo, orgullo. ¿Y eso acaso no es pecado, hermanos? Es pues pecado, es pecado. Aún los niños son pecadores. Todos hemos nacido siendo pecadores, dignos de la ira de Dios. Y en esa condición ninguno de nosotros teníamos la intención de buscar la salvación. ¿Por qué? Porque estábamos muertos, no enfermos, no en terapia intensiva, literalmente muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no se puede dar vida a sí mismo. Un muerto no puede regenerarse, no puede santificarse. ¿Quién puede hacer posible estas cosas? Es el Señor. Dios tomó la iniciativa en salvarnos. Y el pasaje de Romanos, ¿no?, el que acabamos de leer
leer hace minutos atrás decía, y a los que predestinó. ¿Quién está haciendo esta obra de predestinar? Dios. ¿Quién está tomando la iniciativa en elegir a un pueblo para sí mismo, para llevarlos a la salvación? Es Dios. Dios, hermanos. Solo el Señor es el dador de la vida, es el dador de la salvación por pura gracia al pecador, sin que este hombre lo merezca, sin que el hombre lo merezca. Bueno, esa es la obra de Dios. La salvación, hermanos, fue obra y gracia de Dios. Es la obra redentora, es la gracia de Dios, es la obra misericordiosa de Dios hacia el pecador. Ahora, el hecho de que estemos hablando de la salvación nos debe de enseñar que nos fue otorgada la salvación a nosotros para ser un motivo principal de adoración a Dios. O sea, no significa Dios me salvó, me redimió, y bueno, Dios ya cumplió su trabajo, ya hasta ahí nomás, yo también hasta ahí nomás, gracias, hasta luego, chao. No, la salvación no fue hecho para que nosotros seamos repugnantes, seamos soberbios, seamos arrogantes, chocantes, no. La salvación nos fue otorgada para que sea un motivo principal de adorar a Dios con un corazón agradecido. El hecho de que seamos salvos no significa que estemos de brazos cruzados y digamos, bueno, gracias Dios, te agradezco, algún día te lo voy a pagar. No, fuimos salvados, somos salvos y seguiremos siendo salvos porque todos estamos en el tiempo de la santificación. Hemos sido salvos para adorar a Dios. Fuimos escogidos para adorar a Dios. Fuimos llamados para adorar a Dios. Fuimos justificados para adorar a Dios. Somos santificados para adorar a Dios y seremos glorificados para adorar a Dios. Vamos a un pasaje de la Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46 al 47. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46 al 47. La palabra del Señor dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se da de cuenta, hermanos? Estos hermanos reuniéndose en el templo, partiendo el pan, se reunían y comían, pero con alegría. Pero el versículo 7 decía que esa alegría tenía un fundamento. El fundamento es alabando a Dios. ¿Quiénes estaban reunidos ahí? ¿Romanos inconversos? ¿Griegos impíos? ¿Gentiles que aborrecían a Dios? No, estaban reunidos cristianos del primer siglo que estaban participando de la cena del Señor, pero que el principal motivo de esas cosas era alabar a Dios. Alabar a Dios. Entonces, hermanos, fuimos salvos y somos salvos para adorar a Dios. Vamos a otro pasaje en el mismo libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 18. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Se da de cuenta más claro que el agua. Estas cosas han ocurrido para glorificar a Dios. Y en el contexto nos está hablando de que Dios ha salvado también a los gentiles. Y los apóstoles, aquellos cristianos que ya habían sido salvos, no pensaban que de pronto la gracia de Dios caería sobre estos gentiles. Pero el pasaje bíblico, el versículo 18, dice que oídas estas cosas como un informe de parte del apóstol Pedro, dijeron, no, esto es del Señor. De manera que el Señor también ha dado a los gentiles arrepentimiento para vida. Y antes de decir estas palabras, el versículo dice, callaron y glorificaron a Dios. Entonces, hermanos, el hecho de que tú y yo fuimos salvos por la gracia de Dios no es para decir, bueno, hasta luego, en otra oportunidad yo te devuelvo favor por favor. No, fuimos salvados para adorar a Dios. Fuimos salvados para adorar a Dios. Entonces, hermanos, ya entrando a la recta final, a esta parte introductoria del tema, lo que nos queda claro es de que todos necesitamos saber el autor de nuestra salvación. Y el autor de nuestra salvación es Dios, nuestro Señor. Y lo que queda claro es de que de principio a fin, el autor de esta salvación es Dios, porque Él tomó la iniciativa. Ahora, tal vez tú estés preguntándote, bueno,
yo no glorifico a Dios. Es más, tal vez yo no tengo esa sed de Dios, pero tampoco quiero vivir así, alejado de Dios. ¿Qué puedo hacer? Como dicen las Escrituras, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Tan solamente cree en nuestro Señor Jesucristo. Cree en aquel que no conoció pecado, por el Padre fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cree y reconoce de que tú has pecado contra Dios, de que tú te has rebelado contra Dios y pídele perdón. Arrepiéntete de todos tus pecados. Y como dicen las Escrituras, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Hermanos, de esta manera hemos dado inicio de manera introductoria a la nueva serie de estudios titulado El Ordo Salutis. Si el Señor así lo permite, el siguiente programa, la siguiente semana, estaremos estudiando el tema de la elección. Pero entre tanto, meditemos que el autor de principio a fin de nuestra salvación es el Señor. Vamos a escuchar un precioso cántico espiritual y luego entraremos con algunos anuncios de nuestra congregación y luego estaremos cerrando el programa del día de hoy. Recuerden, están en su programa Palabra de Gracia. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces solas, trato, consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Estás escuchando Palabra de Gracia. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Siempre dirija nuestro vivir. Ya en la recta final de nuestro programa de la fecha, hermanos, queremos hacerles partícipes de las actividades que tenemos como iglesia. Bueno, en primer lugar queremos hacerles la invitación para que puedan acompañarnos en nuestros cultos dominicales, en nuestros 2 turnos. El primero, que empieza a partir de las 8:30 de la mañana, y el segundo, que dará inicio a partir desde las 11 de la mañana en adelante. Hermanos, quedan cordialmente invitados. Es un tiempo donde adoramos al Señor, oramos, compartimos su palabra, participamos en los cánticos y por sobre todo también tener coinonía los unos con los otros. Recuerden, hermanos, en cualquiera de nuestros 2 turnos por causa de la pandemia, el primero 8:30 y el segundo a partir de las 11 de la mañana en adelante. Nuestra dirección, bueno, en la Ciudad del Alto, zona de Villa Dolores, calle 9, número 22A. A unos pasos del teleférico morado, de la estación de línea del teleférico morado, de lo que antes era conocido el Faro Murillo. Encontrará unos pasitos
un retén policial, una canchita alambrada. Al frente usted encontrará una gigantografía, un panfleto que indica Iglesia Bethesda. Usted ingresa por esa puerta, una puerta color roja, número 22A, y nosotros le estaremos recibiendo de la manera más afectiva posible. Hermanos, también queremos dirigirnos a nuestros más pequeños, así es, a los más niños, a los chiquitos, a los pequeños del hogar. Por la bondad del Señor, en nuestra congregación tenemos un tiempo para la enseñanza de los niños. Es todos los días sábados a partir de las 2 de la tarde en adelante, donde jóvenes, señoritas van compartiendo la palabra del Señor a los más pequeños y también teniendo un tiempo de recreación, de compartimiento, de juegos, pero siempre basados en las Escrituras. Así que, hermano y hermana, que usted tal vez tenga un hijito, una niña, un sobrinito, un hermanito, bueno, puede traerlo igual en nuestras instalaciones de nuestra congregación todos los días sábados a partir de las 2 de la tarde en adelante. Así que, hermanito, hermanita, que tú nos escuchas, tú que eres todavía niño, niña, te invitamos a que puedas participar de nuestra reunión de niños y puedas ser también edificado en base a las Escrituras y puedas compartir con otros niños en la fe. Así, hermanos, esas son nuestras actividades de fin de semana, y recordarles siempre que dentro de 7 días volvemos con nuestro programa Palabra de Gracia. Quien les habla el día de hoy es el hermano Franz Choque, y si necesitan alguna información sobre cómo llegar a nuestras instalaciones o de pronto alguna pregunta sobre lo que se ha hablado el día de hoy del Ordo Salutis, no duden en comunicarse al número 758-69-111. Repito, pueden comunicarse al número vía WhatsApp, vía llamada al número 758-69-111. Bueno, que el Señor los guarde, que el Señor los guíe. Paz de Dios.